Un saludo muy especial para todos, bienvenidos a este tiempo especial de Iglesia en Casa, de la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia, Asamblea de Dios en el centro de la ciudad. ¿Cómo lo están pasando por estos días en tiempo de cuarentena? Bueno, recuerden que todos vivimos confiados de la mano de Dios. Sabemos que Él es nuestro médico, que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y seguimos orando para que Dios sea bendiciendo su vida, su familia y todo lo que hay en su entorno, para que Dios sea quien nos lleve de su mano poderosa. Recuerde que este tiempo de Iglesia en Casa lo estamos distribuyendo para que podamos compartir un poco acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esta noche vamos a conocer un testimonio, un milagro de lo que Dios hizo en la vida de Joan Sebastián Tavares Casas. Él nos quiere contar ese hecho especial que ocurrió en su vida. Pero quiero compartirles el texto de la palabra para fortalecer nuestra fe en esta hora. Marcos capítulo 9, versículos del 23 al 24 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. No sé en qué situación esté viviendo usted hoy, pero déjeme decirle que esta palabra se sigue cumpliendo hoy, mañana y siempre. Así que nuestra confianza está siempre en la mano poderosa de Dios. Así que bienvenidos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos encontramos en este lugar alegres, contentos de poder una vez más compartir con ustedes un tiempo de alabanza y de oración. Disponga su corazón y en este hermoso domingo de escuela dominical va usted a conectarse con Dios a través de estas canciones y esperamos que este tiempo sea un tiempo ameno donde podamos decirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame. Sanando, tu gloria restaurando, tu fuego
esta mañana queremos decirte que derrama de tu gloria sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, y es un gran momento para seguir alabando al Señor. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera de beber de ti. Cuando tu gloria descienda al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenado de ti, Espíritu Santo, muévenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Comunidad Cristiana de Armenia, Dios los bendiga. Gracias por la invitación hoy a compartir Día del Señor con ustedes la palabra del Señor Jesucristo. Y quiero invitarles a que abran conmigo su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Y hoy se me ha invitado para compartir esta porción de la Escritura y yo quiero hacer a partir del versículo 8 unas reflexiones en torno a estos versículos. El versículo 8 dice específicamente así, y quiero que usted lo tenga allí para que lo lea nuevamente. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El poder que se experimentaba en el pueblo de Israel era un poder que enfrentaba a religiosos y militares y políticos. Pero este versículo 8 nos habla específicamente de esto, poder. ¿Para qué queremos poder? ¿Para qué usar el poder? Es llamativo. Y este poder fue lo que movió, este poder fue lo que llevó a hombres como el mago Bar Jesús a querer poder. Este poder también llevó a hombres a acercarse a Jesús esperando la restauración de Israel plenamente. El poder atrajo muchos a Jesús. Pero al ver que la administración del poder de Jesús y el uso por parte de él no era lo que ellos esperaban, muchos se decepcionaron. Quiero que vean conmigo el significado de poder. Poder, potencia, fuerza, capacidad, milagro, significado. Esto sin duda fueron características de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. El poder, la potencia, la fuerza que ellos tuvieron para llevar el evangelio desde Jerusalén hasta el fin del mundo o hasta lo que ellos pudieron en ese tiempo compartir, se logró hacer por la fuerza, por la capacidad que tuvieron, por el poder de hacer milagros. Poder que fue dado por Dios. Ese poder era prometido para la iglesia, para que pudieran hacer la obra, para que pudieran entender el poder del Señor. Pero encontramos unos desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los creyentes de ese tiempo. Ellos tuvieron que enfrentarse a un poder, el poder romano, un poder militar. Roma era la potencia que dominaba en ese entonces. Y los judíos veían a Roma como una nación o un imperio peligroso que quería acabar con ellos. Y eso había llevado a que antes que viniera Jesús hubiesen revueltas y muchos levantamientos, insurrecciones y revoluciones que pretendían liberar el pueblo de Israel mediante las armas. Pero muchos de ellos, o casi todos, se extinguieron y pocos prosperaron. Cuando los discípulos ven a Jesús, ven el cumplimiento profético en Jesús, ven a Jesús como el Mesías, logran vislumbrar la promesa de la profecía. Ellos ven cumplidas en Jesús las profecías, por lo tanto tienen esperanza. Y el mensaje de los profetas y de la literatura apocalíptica, de Juan en el Apocalipsis, que nos presenta al Imperio Romano como esa bestia y ese monstruo poderoso que quiere atacar y destruir la fe. Y ahora los creyentes están preguntándole a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Noten los versículos 6 y 7. La pregunta del 6 es: Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Vas a volver a Israel a lo que fue Israel? Porque el anhelo de los judíos era poder ver cumplida la profecía plenamente, cosa que el Señor Jesús hará en su segunda venida. Pero ellos interpretaron que al estar el Mesías presente,
eso iba a ser pronto. Y Jesús en el versículo 7, frente a la pregunta de restaurar el reino en medio de este poderoso imperio romano, Jesús les responde y les dice: ¿no les corresponde saber a ustedes los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero les dice, y observe la conjunción, la frase del versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder. Ese pero contrasta la pregunta y la respuesta de Jesús con lo que el Señor quiere mostrarles intencionalmente. No les dice que el reino va a ser restaurado ahora, pero les anuncia un adelanto de ese poder, de ese reino. Ellos iban a recibir poder. Poder que efectivamente se evidenció con el desarrollo de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ellos lograron impactar el mundo. ¿Qué poder es este que se le ofrece a ellos? ¿Qué poder es este que va a estremecer los cimientos de un imperio y permanece hasta hoy? Roma y su poderío pasaron. Muchos imperios, muchos líderes, muchas potencias a nivel mundial, a través de la historia, desde el nacimiento del Señor Jesús hasta nuestros días, han surgido y han caído. Pero ¿qué ha sostenido un reino como el reino de Dios en la tierra? Ese poder que el Señor nos dio, ese poder para tener la capacidad, la fidelidad, el dunamis, como dice el texto, esa capacidad, ese poderío, esa fuerza para resistir en medio de las dificultades y los problemas. La iglesia cristiana a través de la historia se ha mantenido con el poder de Dios avante, firme frente a las dificultades que se han dado en toda la historia. Y hoy estamos aquí como iglesia con el poder de Dios, avantes, firmes, victoriosos en medio de las dificultades, de la enfermedad, de la pandemia, del aislamiento, pero el poder de Dios sigue presente porque el evangelio sigue llegando a millares y millares. Ese poder es el que Dios nos ofreció, ese poder que iba a desafiar a los religiosos y militares de ese tiempo, ese poder que viene para mostrarnos cómo el poder romano pasaría, pero el poder del evangelio permanece. También tuvieron que enfrentar el poder religioso. Y Jesús, hablando de esto, le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque el poder religioso no puede transformar las acciones del hombre internamente. Porque el hombre tratará de vestirse de una manera religiosa, pero finalmente lo que hay en el interior va a aflorar. Y Jesús, hablando de ellos, les dijo: ustedes religiosos son sepulcros blanqueados, pero por dentro son podredumbre. Y así es la vida religiosa sin el poder de Dios. La vida religiosa sin el poder de Dios no evidencia el gozo y la alegría y el fruto del Espíritu Santo. Estos religiosos judíos, fariseos y saduceos de su tiempo, y aún el mismo sumo sacerdote, se opuso al evangelio y se opuso a la predicación del Señor Jesucristo. Pero el poder del cristianismo que Jesús delegó a su iglesia, el poder del Espíritu Santo, no es un poder religioso. Es un poder que transforma la vida y transforma las intenciones del corazón. Conoce lo que hay en el corazón y ese poder transforma la tristeza que no puede ser llenada por ningún poder político, religioso o económico en la tierra, porque solo ese lugar en el corazón lo puede llenar el poder del Señor Jesucristo. Y ese poder es para ti, ese poder es para nosotros que estamos oyendo continuamente la Escritura. Ese poder es para que podamos vivir con fuerza, con tenacidad y levantarnos por encima de los embates del enemigo y decir:
aquí estoy como un fiel hijo de Dios. El poder religioso siempre ha estado presente en la historia y nuestra actualidad no escapa. Muchos debates que comienzan desde lo científico terminan involucrando el campo religioso, porque el campo religioso tiene que ver, pero los que solamente quieren acercarse al campo religioso para un debate no ven que el cristianismo trasciende una vida religiosa. El cristianismo va más allá, el cristianismo es poder que transforma la vida. Vivimos costumbres y hábitos religiosos, pero el cristianismo en relación con Dios va y trasciende más allá de lugares y sitios. ¿Cómo administrar el poder? Sería la pregunta que surge hoy cuando no hay modelos. Y el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45, nos dice que Él fue ejemplo de administración de poder, cómo Él se humilló y sirvió. Hoy se enseña sobre ética en las instituciones. Se enseña la ética en las universidades, en diferentes instituciones educativas, buscando que el hombre ético, que el hombre moral pueda comportarse. Pero a pesar de que la ética ha estado en las clases, en los entes institucionales educativos, la corrupción aumenta, la corrupción se multiplica y pareciera que no hay un antídoto contra ella. Porque si hay una pandemia que nos afecta a la humanidad es la corrupción, es peor que el coronavirus. Pero ¿cómo administrar el poder de Dios sin dejarse corromper? ¿Cómo administrar el poder social, el poder administrativo de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y de nuestros gobiernos? Solamente es posible cuando el poder de Dios invada, llene el corazón de un hombre y ese hombre no imite las costumbres corruptas y corrompidas de otros líderes, sino que vea en el Señor Jesucristo un modelo. Y es que Jesús es el modelo. El Señor Jesucristo es el modelo del uso del poder, que no usó el poder para beneficio propio, sino que nos mostró cómo a través de lo poco Él multiplicó para dar a los necesitados. El poder de Dios hace que de lo poco se pueda bendecir a muchos. El poder de Dios hace que nuestros pocos recursos o esfuerzos se multipliquen para ayudar a muchos. El Señor Jesús desafió a los discípulos y aún con 2 peces y 5 panes, Él dio de comer a una multitud. Ese es el poder de Dios, poder administrado para los necesitados. Y nosotros estamos puestos en Colombia y puestos en nuestra región para proclamar que Jesucristo es el modelo del uso correcto del poder. Así que el poder puede ser manifestado aún en lo poco. Con eso poco que Dios nos ha dado, podemos mostrar el amor y el poder de Dios. Ese poder de Dios que tiene un propósito específico. Ese poder de Dios que nos muestra que el propósito de Dios es que vayamos más allá de nuestros intereses y pensemos en los intereses de Dios. El versículo 8 también nos recuerda una segunda parte y es esta. Permítanme, la leo con ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y me seréis testigos. Lo segundo que encontramos entonces es el propósito. Y es que el poder de Dios tiene un propósito y ese propósito nos lo expresa el escritor de Hechos y nos lo muestra en las palabras del Señor Jesús. El propósito es ser testigos. Dice, me seréis testigos. La palabra testigo tiene que ver con un mártir.
La palabra testigo tiene que ver con aquel que está dispuesto a morir por la fe y a ser testigo del poder de Dios. Eso es un testigo. Y nos invita el pasaje a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Quiero que reflexionemos acerca de lo que es nuestra Jerusalén. Jerusalén para ellos, los oyentes de este mensaje del Señor, Jerusalén era el lugar conocido. Mucho del ministerio de Jesús estuvo allí. En Jerusalén Jesús limpió el templo, en Jerusalén Jesús hizo milagros, en Jerusalén aún Pedro también negó al Señor. Así que Jerusalén es un lugar cercano y Jerusalén es el lugar también del centro religioso del tiempo de Jesús. ¿Nuestra Jerusalén cuál es? ¿Dónde está? Esa Jerusalén cercana a la que podemos ir, donde nos conocen y que nos podemos sentir en algunos momentos cómodos. Pero el Señor también invita a ser testigo en toda Judea. ¿Y dónde está nuestra Judea? Quizás está un poco más allá. Quizás nuestra Judea sea nuestra Latinoamérica, donde nos identificamos en cuanto al idioma y ciertas costumbres y ciertas pasiones como la comida y el fútbol. Pero, ¿cuál es nuestra Samaria? Samaria en la vida de los discípulos y de los judíos era un poco vista con resquemor, con desprecio, porque los samaritanos habían sido judíos que para unos era una mezcla no pura de judíos. Los samaritanos eran vistos con prejuicio, por eso los discípulos cuando llegan y encuentran a Jesús hablando con una samaritana, le dicen: Señor, ¿tú hablando con una mujer samaritana? Y Lucas en el capítulo 9, el mismo escritor de Hechos, en el capítulo 9 de su Evangelio Lucas, nos dice que Juan y Santiago, después de ir a la región de Samaria para pedir hospedaje para ellos y Jesús, los samaritanos no le hospedaron. Juan y Santiago dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre ellos? ¿Quieres, Señor, que hagamos caer fuego sobre ellos y que los consuma? Samaria era mal vista. Samaria era una región no agradable para los judíos. Ahora la pregunta y la cuestión aquí es: Jerusalén es el lugar donde nos conocen, nuestra Judea es un poco más distante, pero nos podemos atrever a ir, pero nuestra Samaria es ese lugar donde no queremos ir. Ni nos queremos cruzar con ellos, diríamos también. No los quiero ver ni en pintura. Colombia es muy variada y esa es una de las cosas lindas de nuestra Colombia, la diversidad gastronómica, la diversidad racial, étnica, el dialecto, el acento, las formas de expresarnos, los dichos. Y cada región de Colombia tiene cosas hermosas, pero no podemos tapar el sol con un dedo y decir que en Colombia no somos regionalistas. Es posible que alguien diga: no, yo no quiero ir donde los costeños, no, yo no me sentiría bien, los costeños, no me siento agradable con ellos, no me siento cómodo. Y quizás un costeño diga: no, yo no quisiera ir donde los rolos cachacos, no los quiero ver. Y un rolo diría: yo no quiero ir donde los paisas porque esos paisas no me caen bien, ¿no? Y los paisas dirían: yo no quiero ir donde un vallecaucano, no me gustan. Y cada uno podríamos poner trabas y decir: no quiero estar con ellos. Ese estigma regional fue lo que de alguna forma, aunque profundamente más arraigado en la fe también de los judíos, sentían hacia los samaritanos. Pero ese samaritano puede ser que no esté tan lejos.
Puede ser ese vecino o esa vecina que yo no quiero ni ver ni oír, porque me molesta, pero el Señor le ama a él. Por lo tanto, el evangelio también es para él, para ese samaritano. Para eso Dios nos dio poder, para que cumplamos su propósito, y ese poder tiene que ver con ese poder para hacer lo que humanamente no podemos. Y el poder y el propósito es para que también otros vayan, porque nosotros a lo mejor no iremos hasta cierto sector del mundo a llevarles el evangelio, pero Dios ha llamado a misioneros para que vayan a llevar el evangelio a esos samaritanos, y Dios nos ha dado poder para orar, poder para contribuir, poder para bendecir a los que pueden ir, y poder así como iglesia cumplir el poder, usar el poder y cumplir el propósito de Dios. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y estas son las últimas palabras del Señor Jesucristo. El versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Es interesante que es lo último que Él pronuncia. Y les dice que va a volver, pero mientras Él vuelve, cumplan el propósito con el poder que Dios les ha dado. Dios nos dio poder, esa capacidad, esa fuerza para llevar a cabo el evangelio, para llevar a cabo la gran comisión, para llevar a cabo la predicación al mundo. Y usted y yo somos parte. Iglesia, Comunidad Cristiana de Armenia, ustedes están usando el poder y cumpliendo el propósito. Sigan adelante, porque a través del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a descubrir el modelo para ser la iglesia que Jesús quiere. La iglesia que en el poder del Espíritu Santo cumple el propósito de Dios. Oremos. Padre, gracias por cada hermano que en este momento está oyendo tu palabra y que también hace suyas las últimas palabras de Jesús. Vamos a recibir poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Muchas gracias, Padre, por la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia. A cada uno de los que está viendo en este momento, Señor, te pido que lo bendigas y que el poder de tu Espíritu Santo lo llene para hacer la obra. Señor, aquellos que en este momento estuviesen con algún quebranto de salud, gracias porque tú sanas de toda enfermedad. No hay COVID, no hay virus, no hay pandemia que supere tu poder. Y eso lo vemos en que por el poder tuyo la iglesia sigue adelante. Los enfermos son sanados y el evangelio tuyo es predicado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por la invitación. Chao. Cuando me levanto desanimado, me miro al espejo y me pregunto, ¿qué habría sido de mí si aquel misionero no hubiera dedicado su vida a compartir del amor de Jesús? ¿Qué pasaría si me hubiera tocado vivir otra vida? Una como la de aquellos que crecen en medio de la desesperanza, porque aún no conocen a Jesús. Todo eso me confronta, me lleva a vivir mi realidad en Dios, la realidad de mi prójimo y el mundo. Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Ver los niños como una prioridad en el reino. Construir relaciones con propósito. Padre, ¿cómo puedo comprometerme a sembrar la semilla de tu palabra en otras culturas donde aún no ha sido predicado el Evangelio? Esos lugares donde el piso aún es de barro, las paredes son de tabla y el frío se cuela para penetrar en los huesos, o en la selva de concreto en la que murió la alegría.
Por eso, al mirarme nuevamente al espejo, veo el reflejo de todos aquellos que con tu sangre redimiste, gente de toda raza, pueblo y nación. Aún se sigue escribiendo el libro de los hechos. Tú y yo podemos ser parte de las nuevas iglesias que serán plantadas aquí y allá en medio de aquellos que aún no le conocen. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 libre soy. libre soy. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy.